Saludos camaradas de Ecos de Guerra, bienvenidos. En los vastos y sangrientos libros de historia militar, las victorias suelen atribuirse a generales brillantes, a ejércitos disciplinados y a la superioridad tecnológica de las grandes fábricas de guerra. Pero ¿qué sucede cuando la maquinaria bélica oficial falla? ¿Qué sucede cuando un pueblo se ve abandonado, superado en número y armamento, y la doctrina militar estándar se demuestra inútil? Es en ese momento, en el crisol de la desesperación absoluta, cuando el ingenio humano, en su forma más cruda e inesperada, a menudo forja las leyendas más increíbles. La historia que están a punto de escuchar no es la de un soldado condecorado ni la de un científico en un laboratorio. Es la historia de un hombre al que sus vecinos llamaban chiflado. Un hombre de tierra. Un hombre que entendía más de cosechas que de balística. Es la crónica de cómo, en los últimos y agónicos días de un imperio moribundo, este hombre miró la chatarra en su granero y vio, no basura, sino una última y desesperada oportunidad. Es la historia de cómo la locura de un solo hombre se convirtió en el arma impensable que nadie vio venir. En Ecos de Guerra, creemos que la verdadera historia de la guerra no se encuentra solo en los libros de estrategia, sino en los graneros, en los talleres y en el espíritu indomable de la gente común. Si te apasionan estas crónicas de innovación desesperada y coraje improbable, te pedimos que te suscribas ahora mismo y actives la campana. Tu apoyo es fundamental. Si esta historia te inspira, déjanos un me gusta. Nos ayuda a saber qué historias resuenan contigo. Y por favor, queremos sentir nuestra conexión global. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo hoy. Prepárense, lo llamaban loco, pero su locura estaba a punto de convertirse en leyenda. Abril de 1945. El Tercer Reich era un cadáver tembloroso, pero aún se negaba a morir. En la pequeña aldea bávara de Tannenberg, en las estribaciones de los Alpes, la guerra, que durante años había sido un rugido distante en la radio, se había convertido en una realidad inminente y aterradora. Las divisiones Panzer de élite se habían retirado hacia el sur para proteger los últimos bastiones del partido, dejando a Tannenberg a su suerte. La única defensa de la aldea era una unidad improvisada de la Volkssturm, la tormenta del pueblo. En realidad era una colección patética de hombres que la guerra había olvidado o descartado. Hombres como el viejo Herr Schmidt, un veterano tuerto de la Primera Guerra Mundial que tosía constantemente. Y niños como Peter, de 15 años, cuyo uniforme de las juventudes hitlerianas le quedaba tan grande que parecía un espantapájaros. Su arsenal era igualmente lamentable. Una docena de fusiles Mauser de la época del Kaiser, un par de ametralladoras MG-34 con munición limitada, y la única arma moderna. Una caja de Panzerfausts de un solo uso. Al mando de esta fuerza estaba el Kreisleiter, líder del partido local, Gregor Hauser. Hauser era un hombre corpulento, de rostro rubicundo, cuyo uniforme marrón del partido siempre estaba impecablemente planchado, una visión obscena en medio de la miseria y el barro. Hauser era un fanático. Para él, la rendición era traición, y la realidad de su situación militar era irrelevante. Había hecho que los ancianos y los niños cavaran una trinchera poco profunda a la entrada del pueblo, bloqueando la carretera principal con un carro volcado. Desde el balcón del ayuntamiento les gritaba: «El Führer confía en que Tannenberg será una fortaleza. Lucharemos por cada piedra. El bolchevismo y el capitalismo yanqui se estrellarán contra nuestro espíritu alemán. Victoria o muerte». Pero mientras Hauser gritaba sus delirios, el hombre más capaz del pueblo no estaba allí. No estaba cavando trincheras. No estaba limpiando un fusil. Ese hombre era Reinhard Böhm. Böhm era el herrero del pueblo y el reparador de tractores. Era un gigante callado, de unos 60 años, con manos como mazos y ojos que habían visto demasiado. Su hijo único, Karl, había muerto en Stalingrado. Desde entonces, Böhm rara vez hablaba. Trabajaba. Su taller era el granero más grande del pueblo, un edificio de piedra y madera situado en una pequeña colina que dominaba el camino principal, justo detrás de la barricada de Hauser. Los niños lo llamaban el chiflado o el herrero loco.
porque pasaba las noches hablando solo con su forja, golpeando el metal con una furia rítmica. Cuando el Kreisleiter Hauser hizo su ronda para asegurarse de que cada hombre y niño estaba en su puesto asignado, notó la ausencia de Böhm. Furioso por este acto de aparente cobardía, Hauser irrumpió en el granero, seguido por dos adolescentes temblorosos armados con Panzerfausts. «¡Böhm!», rugió Hauser, su voz haciendo eco en el vasto espacio lleno de sombras. «Traición. Mientras tus vecinos se preparan para morir por la patria, tú te escondes aquí como una rata». El granero no olía a miedo, olía a ozono, a metal caliente y a algo químico y acre. La gran forja de piedra en el centro estaba rugiendo, lanzando un calor sofocante. Y allí, en medio de un caos de chatarra, estaba Reinhard Böhm. Estaba de espaldas a ellos, usando unas gafas de soldador oscuras, concentrado en una monstruosidad que ocupaba el centro del taller. Era una construcción que desafiaba toda descripción. La base parecía ser el eje y las ruedas de un tractor agrícola pesado. Sobre este eje, Böhm había soldado un marco de vigas de acero recuperadas, y montado en este marco, apuntando hacia la puerta del granero, había un tubo. Un tubo de drenaje de hierro fundido, de casi 2 metros de largo y unos 40 centímetros de diámetro. Estaba reforzado con bandas de acero y abrazaderas de caldera. Detrás del tubo había un complejo y feo mecanismo de retroceso improvisado, hecho con los muelles de la suspensión de un camión Opel Blitz destruido. Y al lado, sobre un banco, Böhm estaba cocinando. Mezclaba grandes sacos de nitrato de amonio, fertilizante, con azúcar y polvo de carbón. En otra mesa, estaba vaciando cuidadosamente las cargas propulsoras de varios proyectiles de mortero defectuosos. «Böhm, ¿estás sordo, viejo loco?», gritó Hauser acercándose. Böhm apagó su soplete de acetileno y se levantó lentamente. Se quitó las gafas, revelando unos ojos inyectados en sangre, pero terriblemente lúcidos. Miró a Hauser con una calma que desarmó al líder del partido. «Estoy construyendo un arma, Herr Kreisleiter», dijo Böhm, su voz un graznido profundo. Hauser miró la cosa. El tubo gigante. Los sacos de fertilizante. «¿Un arma?», se burló. «Esto es chatarra. Es la fantasía de un loco. Te ordeno que salgas y te unas a la barricada. El enemigo estará aquí en 1 hora». «La barricada es inútil», dijo Böhm, dándose la vuelta para volver a su trabajo. «Sus Panzerfausts son buenos para un solo disparo a 30 metros. ¿Y qué pasa con el segundo tanque? ¿Y el tercero? ¿Y la infantería que viene detrás? Lucharemos con los dientes si es necesario», chilló Hauser. «Böhm, esto es una orden directa. Si no sales, te fusilaré por deserción». Böhm se detuvo. Señaló el tubo de hierro con su martillo. «Esto», dijo, «es un Minenwerfer, lanzaminas. Pero no uno pequeño. Es un Grossminenwerfer. Dispara una carga de 40 kilos». Hauser lo miró fijamente. «¿40 kilos? ¿De qué?» «De esto», dijo Böhm, señalando la mezcla de fertilizante. «Azúcar y pólvora de mortero. Anfo, con un núcleo de dinamita de cantera. Estás construyendo una bomba», jadeó Hauser retrocediendo. «Harás volar todo el pueblo». «Solo si fallo», dijo Böhm. «Lo he calculado. El cañón es de un tubo de drenaje, sí, pero he calculado el grosor de la pared y los muelles del camión. Deberían absorber la mitad del retroceso. La otra mitad la absorberá el granero». «Loco, estás completamente chiflado», gritó Hauser. «Te volará en pedazos». «Tal vez», dijo Böhm, «pero cuando los tanques americanos lleguen a esa curva, justo antes de la barricada». Señaló por la puerta abierta del granero, que tenía una vista perfecta de la carretera que serpenteaba hacia el pueblo. «Ese es el único lugar donde se embotellan. Están a 300 metros. Un Panzerfaust no puede alcanzar esa distancia con precisión. Pero mi Minenwerfer». Palmeó el tubo de hierro. «Puede lanzar 40 kilos de infierno exactamente allí». Hauser estaba lívido. La arrogancia de este viejo herrero era insoportable. Era una afrenta a su autoridad, al partido, al Führer. «Te arresto», gritó. Fue interrumpido. Desde el sur, el sonido inconfundible del tableteo de una ametralladora calibre 50, seguido por el rugido profundo de motores pesados.
Un joven de las juventudes hitlerianas entró corriendo en el granero, pálido como un fantasma. «Herr Kreisleiter, están aquí. Tanques. Están en la curva». Hauser se quedó helado. Su rostro de matón se derrumbó. Miró por la puerta. Podía verlos. 3 tanques Sherman, seguidos por un semioruga lleno de infantería, avanzando lentamente por la carretera. El momento había llegado. «¡A la barricada!», gritó Hauser a los chicos. «¡Prepárense!». Luego miró a Böhm, que estaba tranquilamente cargando una enorme lata de metal, su proyectil improvisado, por la boca del tubo. «Böhm, esto es una locura. Ven con nosotros». Reinhard Böhm miró a Hauser, sus ojos ardiendo con el fuego de la forja y una pena de 2 años. «Ustedes defiendan la barricada, Herr Kreisleiter. Yo defenderé el granero». Hauser, al ver que el viejo estaba perdido, maldijo y salió corriendo, dejando al ingeniero chiflado, solo con su monstruosa creación. El Kreisleiter Hauser corrió, tropezando, hacia su patética línea defensiva. El terror le había dado alas, pero también le había robado la dignidad. Apenas llegó a la zanja poco profunda cuando la primera ráfaga de ametralladora lo saludó. Thump, 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 thump. No era una MG-42, era el sonido profundo, pesado, casi rítmico, de una Browning calibre 50 americana, montada en la torreta del tanque líder. Las balas, del tamaño de un pulgar de hombre, golpearon el carro volcado que constituía su barricada. La madera vieja explotó en 1.000.000 de astillas. El metal del chasis del carro gritó y se rasgó. Una de las ruedas de madera se desintegró. Hauser se arrojó al fondo de la zanja, su rostro rubicundo ahora pálido y cubierto de barro. «¡Fuego!», gritó, su voz aguda por el pánico. «Panzerfaust. Peter, dispara». El joven Peter de 15 años estaba paralizado. Estaba acurrucado con la cabeza entre las rodillas, temblando tan violentamente que su Panzerfaust golpeaba rítmicamente contra el costado helado de la trinchera. «¡No puedo!», gritó el niño llorando. «Están demasiado lejos. No puedo ni levantarme». La calibre 50 seguía martillando, barriendo metódicamente la línea de la zanja, enviando tierra, piedras y fragmentos de hielo sobre ellos. El viejo Herr Schmidt, el veterano de la Primera Guerra, levantó su Mauser de la época del Kaiser, apuntó por encima del parapeto y disparó. Un crack, delgado y patético que fue instantáneamente ahogado por el rugido de la batalla. Un segundo después, una ráfaga de la Nona 50 golpeó su posición. Schmidt se desplomó hacia atrás, sin un grito, su casco de la Gran Guerra rodando por la zanja. El pánico se convirtió en histeria. «¡Dispara el arma, niño!», rugió Hauser golpeando a Peter en la espalda. «¡Es una orden! ¡Por el Führer!». El terror a su líder del partido finalmente superó el terror al enemigo. Peter, sollozando, se puso de pie torpemente. Levantó el tubo del Panzerfaust sobre su hombro. Apuntó temblorosamente hacia la silueta oscura del Sherman, que ahora estaba a 250 metros. Apretó el gatillo. Hubo un fush ensordecedor de pólvora negra. El proyectil salió disparado, dejando una estela de humo. Voló, y cayó. Se quedó corto por 50 metros, explotando inofensivamente en el campo nevado, una patética bocanada de humo negro. Y ahora, el Sherman líder sabía exactamente dónde estaban. El tanque, que había estado disparando su ametralladora con una especie de desdén perezoso, se detuvo. Su torreta, lenta, deliberada, giró. El largo cañón de 75 milímetros apuntó directamente a la zanja. Hauser lo vio. Su rostro se descompuso. «¡Cúbranse!». Hubo un boom sordo. Y la barricada, la zanja, y los pocos defensores de la Volkssturm de Tannenberg desaparecieron en una explosión ensordecedora de fuego, tierra y humo. La defensa oficial del pueblo había durado menos de 30 segundos. Mientras tanto, en el granero de la colina, Reinhard Böhm no había prestado atención. Había oído los disparos, la explosión. Eran exactamente lo que esperaba. Eran el sonido de la estupidez, el sonido del fanatismo vacío. Y no tenía tiempo para ello. Estaba concentrado. Su loco Minenwerfer estaba listo. La base
hecha con el eje y las orugas de su tractor Fiat 40, estaba firmemente anclada al suelo de tierra del granero. Había usado vigas de madera para calzarla, asegurándose de que no se moviera ni un centímetro. El enorme tubo de drenaje de hierro fundido de 2 metros, su cañón, estaba inclinado en un ángulo fijo de 45 grados, apuntando a través de la puerta abierta del granero, calculado para alcanzar un solo punto en el universo: la curva de la carretera a 300 metros de distancia. Su arma no podía apuntar, no podía girar. Su arma era el granero. El granero entero era el sistema de mira. Böhm se movió con la calma de un sacerdote preparando un sacrificio. Se acercó a su munición. Era una vieja lata de leche metálica, de las que usaba para llevar la leche a la cooperativa. La había llenado hasta el borde con su mezcla cuidadosamente preparada de nitrato de amonio y azúcar, el ANFO. En el centro, había insertado un núcleo de dinamita de cantera que había requisado de la obra del camino el año anterior. Como detonador, había improvisado un mecanismo de impacto usando el percutor de un cartucho de escopeta y un clavo grande. Era una bomba de contacto de 40 kilos, pesada, torpe y absolutamente letal. A su lado estaba la carga propulsora. Había pasado la noche anterior vaciando meticulosamente la pólvora de los tubos de los Panzerfausts que Hauser había distribuido. Los mismos Panzerfausts que estaban resultando inútiles ahí abajo. Los había molido y mezclado con su propia pólvora negra de caza, creando una carga de lanzamiento potente pero peligrosamente inestable. Con un pequeño bloque y aparejo que normalmente usaba para levantar motores de tractor, hizo la lata de leche de 40 kilos. La levantó lentamente, sus músculos tensos, hasta la boca del Minenwerfer. Con un cuidado infinito, la deslizó hacia adentro. Hubo un sonido metálico y áspero mientras la lata se deslizaba por el interior del tubo de drenaje, deteniéndose con un tud sordo sobre la carga propulsora en la recámara. Ahora, el mecanismo de disparo. No había percutor, no había cordón de tracción. Böhm había conectado 2 cables eléctricos de alta resistencia a una bujía de tractor que había montado en la base de la recámara. Esos cables corrían por el suelo del granero hasta una caja de madera a 20 metros de distancia. Dentro de esa caja estaba el detonador, una batería de 12 voltios de un camión destruido, conectada a una simple palanca de cobre. Cuando bajara la palanca, la batería enviaría una chispa eléctrica a la bujía, encendiendo la carga propulsora y lanzando 40 kilos de infierno al cielo. Böhm caminó hacia la caja de detonación. Se limpió el sudor de la frente con el antebrazo sucio de grasa. Miró por la puerta abierta. El humo de la barricada destruida se estaba disipando. Y entonces lo vio. El primer tanque Sherman. El Lucky Lady, como vio pintado en su costado. Pasó lentamente junto a los restos humeantes del carro, sus orugas chirriando, su comandante asomado por la escotilla, barriendo la aldea con binoculares, luciendo confiado, casi aburrido. El tanque líder entró en la curva, entró en la zona de muerte de 300 metros. Entró en el X que Böhm había marcado mentalmente en el suelo. Detrás de él venían los otros 2 Shermans, seguidos por el semioruga lleno de infantería, todos moviéndose con la arrogancia de un vencedor que acaba de aplastar a una mosca. Böhm puso su mano callosa sobre la palanca de cobre. Miró el tanque americano y vio el rostro de su hijo Karl, congelado en la nieve de Stalingrado. Vio los ojos de Hauser, llenos de un fanatismo vacío. Vio las ruinas de su país. «Ustedes querían mi granero», susurró al fantasma de Hauser. «Van a tenerlo». Sus ojos se entrecerraron. El tanque estaba perfectamente en el centro. «Ahora», murmuró, y con toda la fuerza de su cuerpo bajó la palanca. Reinhard Böhm bajó la palanca de cobre. El contacto fue instantáneo. No hubo un clic de percutor. Hubo un fetestetatatatatata eléctrico, un arco voltaico violento que saltó de la batería del camión a la bujía de tractor que había incrustado en la recámara de su monstruo. Durante una fracción de segundo, un milisegundo de terror puro, Böhm temió que su cálculo hubiera sido erróneo, que la pólvora de Panzerfaust molida fuera demasiado inestable, que la recámara del tubo de drenaje no resistiera, que todo el granero, él incluido,
fuera a evaporarse en una bola de fuego autoinfligida, un final patético para su venganza. Pero sus cálculos sobre el grosor de la pared de hierro fundido fueron correctos. La ignición no fue una explosión fracturante, fue una detonación propulsora, un evento sísmico contenido. El sonido no fue el crack agudo y penetrante de un cañón de alta velocidad, fue un burrum, gutural, profundo, un trueno en un espacio cerrado, un rugido que pareció venir de las entrañas de la tierra. El granero entero gritó. Cada viga de roble centenaria del techo se arqueó hacia adentro por la repentina contrapresión, y luego se expandió hacia afuera, haciendo saltar tejas sueltas que cayeron al suelo. Una nube de polvo, paja y excrementos de pájaro de 100 años llovió desde las vigas, oscureciendo instantáneamente el aire. La pared trasera del granero, la que estaba detrás de la recámara, se abombó visiblemente hacia afuera. Las piedras crujieron y se desplazaron, pero aguantaron. Tal como Boom había calculado, los muelles de la suspensión del camión Opel absorbieron el 30% del retroceso con un chirrido metálico desgarrador, comprimiéndose hasta su límite. El resto de la fuerza, una fuerza de varias toneladas, golpeó el eje del tractor Fiat. Las orugas de acero, calzadas contra las vigas del suelo, actuaron como un ancla, pero la fuerza fue tan brutal que el eje entero fue empujado hacia atrás casi medio metro, excavando 2 surcos profundos en el suelo de tierra compactada del granero, como si un arado invisible acabara de labrar el interior. El propio Boom, a 20 metros de distancia, fue golpeado no por la metralla, sino por la pura fuerza de la conmoción. La onda expansiva lo levantó del suelo y lo arrojó de espaldas contra la pared de piedra del granero. Su cabeza golpeó la mampostería con un golpe sordo. El mundo se volvió blanco y zumbante. Sus oídos pitaban con un tono agudo y doloroso. El aire, ahora espeso con el humo negro de la pólvora, el ozono eléctrico y el polvo de piedra, era irrespirable, con un sabor sulfuroso. Se levantó tosiendo, con el pecho ardiendo, sus ojos llorando por el humo acre. Su primer pensamiento no fue de triunfo, sino de supervivencia. La pared aguantó. Se limpió el polvo de los ojos y corrió, tropezando, hacia la enorme puerta abierta del granero, a tiempo de ver su creación en pleno vuelo. Era la visión más absurda y aterradora que jamás había presenciado. No era un proyectil elegante y aerodinámico. Era una lata de leche de 40 kilos, negra por el hollín, volando por el aire gris de la mañana. No giraba con precisión balística, daba tumbos, girando lentamente sobre su eje, como un barril arrojado por un gigante borracho. Trazó un arco alto, casi perezoso, contra el cielo nublado, alcanzando el ápice de su trayectoria, y mientras volaba, emitía un sonido que ningún soldado había oído jamás. No el silbido agudo de un 155 mm, sino un fichique, fichi, bajo, pesado, pulsante. El sonido de un objeto romo y pesado desgarrando el aire a la fuerza. Era el sonido de la locura tomando vuelo. A bordo del Lucky Lady, el Sherman líder, el sargento Stack Kowalski, comandante del tanque, estaba barriendo la aldea con sus binoculares. Acababa de ver el patético intento de defensa en la barricada disolverse bajo el fuego de su artillero. Estaba relajado, casi aburrido. Charlie, le dijo a su artillero, vigila esa torre de iglesia. Parece un buen puesto de observación para un francotirador. Ponle un par de rondas de H. Entendido, jefe, respondió el artillero. Justo entonces, el operador de radio, un chico de Brooklyn llamado Fingers, gritó en el intercomunicador, su voz quebrándose. «Sargento, colina a la derecha, el granero». «¿Qué pasa con el granero?», preguntó Stack con impaciencia. «Humo. Acaba de disparar algo». Stack giró sus binoculares hacia el granero en la colina. Vio una enorme nube de humo negro saliendo de la puerta abierta. Y vio un objeto oscuro, imposible, volando por el aire hacia ellos. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Stack. «¿Es un barril? ¿Nos están lanzando un barril? ¿Algún tipo de catapulta medieval?». Era tan lento, tan absurdo, que por un segundo pensó que era una alucinación, pero el silbido pulsante se hacía más fuerte.
«Conductor, acelera», gritó. «Lo que sea que sea». Pero era demasiado tarde. La lata de leche, en su descenso final, caía directamente hacia la curva de la carretera, justo donde el Lucky Lady estaba perfectamente centrado. El proyectil improvisado de Böhm, guiado por nada más que la física simple y la obsesión de un herrero, alcanzó su objetivo. El impacto no fue un crump de mortero, fue una detonación sísmica, un Krakatoum, que sacudió los cimientos del valle. Böhm, observando desde el granero, fue testigo de la ira de su creación, una columna de fuego, tierra negra y escombros de la carretera del tamaño de un edificio de 3 pisos, estalló exactamente donde estaba el tanque. La onda expansiva viajó los 300 metros de vuelta al granero en un segundo, golpeando a Böhm en el pecho como un ariete invisible, robándole el aliento y rompiendo las pocas tejas que quedaban en el techo. El Lucky Lady, un tanque M4 Sherman de 32 toneladas, desapareció. La explosión de 40 kilos de anfo y dinamita no detonó sobre el tanque. Detonó justo delante de él, en la superficie dura de la carretera. La fuerza de la explosión no fue diseñada para penetrar, sino para levantar, y eso fue exactamente lo que hizo. El tanque Sherman líder fue levantado físicamente del suelo. La parte delantera del tanque se elevó, y el vehículo entero fue lanzado hacia atrás y de lado, como el juguete de un niño gigante. Aterrizó con un estruendo ensordecedor de metal retorciéndose, de lado, contra el pequeño acantilado de roca que bordeaba la carretera, a 20 metros de donde había estado. La explosión también destrozó la carretera, creando un cráter de 5 metros de ancho, bloqueando eficazmente el paso. Dentro del Lucky Lady, fue el apocalipsis instantáneo. La tripulación no supo que los golpeó. No fue penetrado por un proyectil, sino que fue asesinado por la pura conmoción. El comandante Kowalski fue lanzado desde su escotilla abierta, su cuerpo rompiendo contra la roca del acantilado, muerto antes de tocar el suelo. El conductor y el ametrallador de proa murieron instantáneamente, sus cabezas aplastadas contra el acero interior del tanque por la fuerza del impacto. El artillero y el cargador, aunque protegidos por la torreta, quedaron gravemente heridos, inconscientes, mientras el tanque yacía de costado, su motor apagado, su cañón apuntando inútilmente al barro. El Lucky Lady estaba muerto. Los otros 2 tanques, el Rebel Yell y el Betty Ann, se detuvieron en seco. Sus comandantes, presas del pánico, gritaron por la radio: «¡Mina! ¡Una mina gigante! Repito, mina gigante en la carretera! Lucky Lady destruido, está volcado. Retrocedan, retrocedan, salgan de la carretera». El semioruga M3 que venía detrás con el pelotón de infantería frenó bruscamente. Los soldados, viendo el cráter y el tanque volcado, saltaron de la parte trasera, buscando cobertura en las zanjas, sus rostros pálidos de terror. Empezaron a disparar salvajemente, pero ¿a qué? ¿A la colina? ¿Al granero? No habían visto ningún cañón, no habían oído el silbato de artillería. Solo habían oído un burrum extraño, seguido de la madre de todas las explosiones. El pánico se apoderó de ellos. La confusión era total. La punta de lanza blindada americana, la fuerza que había borrado la patética barricada de Hauser en segundos, había sido detenida en seco. Y había sido detenida no por un cañón 88, no por un Tiger, sino por un herrero loco con un tubo de drenaje, un tractor roto y un saco de fertilizante. En el granero, Reinhard Böhm observaba, su rostro sin expresión, mientras el humo negro y aceitoso se elevaba del cráter donde había estado la carretera. El Lucky Lady estaba destrozado. Los otros 2 Shermans, presas del pánico, intentaban dar marcha atrás en la estrecha carretera de montaña, sus orugas patinando, bloqueándose mutuamente. El semioruga estaba atascado, la infantería expuesta. Había creado el caos, había detenido la columna, había vengado la barricada. Pero mientras observaba la confusión enemiga, su rostro no mostró ni una sombra de triunfo. No había terminado. Su loco Minenwerfer era un arma de un solo disparo, sí. El retroceso lo había desplazado y probablemente dañado la recámara improvisada. Recargarlo sería imposible bajo fuego. Pero él no era un hombre de un solo plan. El Minenwerfer era solo la primera parte de su locura. Era el martillo. Ahora venía el bisturí.
se dio la vuelta, ignorando el caos en el valle, y caminó hacia la parte trasera de su granero, hacia una segunda creación que nadie, ni siquiera Hauser, había visto. El granero estaba lleno de un silencio espeso y polvoriento, roto solo por el pitido agudo en los oídos de Reinhard Böhm y el distante crepitar del Lucky Lady ardiendo. La onda expansiva había apagado la forja. El aire estaba gélido y sabía a azufre y hormigón pulverizado. Böhm se secó un hilo de sangre de la sien, resultado de haber golpeado la pared. Ignoró el dolor, ignoró el caos que reinaba en el valle. Su obra maestra, el Grossminenwerfer, había cumplido su propósito. Era un martillo de un solo golpe. Había reventado la carretera y destrozado el tanque líder, deteniendo la columna en seco. Pero Böhm sabía que la batalla no había terminado. El martillo había golpeado. Ahora, como él mismo había pensado, venía el bisturí. En el valle, el pánico era total entre los americanos. Los dos Shermans restantes, el Rebel Yell y el Betty Ann, estaban atrapados. Delante de ellos, un cráter intransitable y los restos volcados y ardientes de su compañero. Detrás de ellos, el semioruga M3 con el pelotón de infantería bloqueaba la estrecha carretera de montaña, impidiéndoles retroceder fácilmente. «¡Salgan de la carretera! ¡Dispérsense!», gritó el teniente Davis, el joven oficial al mando de la infantería saltando del semioruga. Sus hombres, aterrados por la explosión que parecía haber venido del cielo, se lanzaron a las zanjas a ambos lados de la carretera, buscando cobertura en el barro helado. «¿Qué fue eso, por el amor de Dios?», gritó el comandante del Rebel Yell por la radio. «¿Artillería? ¿Un Nebelwerfer? No oí nada». «No importa», respondió el comandante del Betty Ann. «Tenemos que suprimir ese granero. Ahí es donde». Fue interrumpido por Davis, el teniente de infantería. «Atención todas las unidades. Esa explosión fue una mina o un explosivo improvisado. El enemigo está en ese granero de la colina. Unidad de tanques, den fuego de supresión. Infantería, vamos a flanquearlos. Vamos a quemar ese nido de ratas». El Rebel Yell y el Betty Ann abrieron fuego. Sus cañones de 75 milímetros rugieron, ¡boom, boom!, lanzando proyectiles de alto explosivo contra el granero de piedra de Böhm. Las explosiones eran ensordecedoras. Astillas de madera y tejas volaban del techo. Pero los muros de piedra de la granja bávara, construidos por los abuelos de Böhm, tenían 1 metro de grosor. Los proyectiles H explotaban en la superficie, creando cráteres en la mampostería, pero no penetraban. Era como tirar piedras. «No funciona», gritó Davis. «Infantería, avancen, muévanse, muévanse». El pelotón de infantería, unos 30 hombres, comenzó a avanzar, corriendo agachados, saltando de cráter en un amplio arco para asaltar la colina del granero desde el flanco. Reinhard Böhm, en la oscuridad polvorienta de su taller, los observaba. Ignoró las explosiones de 75 milímetros que sacudían el edificio. No le importaban. Caminó con una calma metódica hacia la pared trasera del granero, la que estaba más alejada de la carretera. Allí, bajo una pila de lonas y sacos de heno, estaba su bisturí. Nadie, ni siquiera el entrometido Kreisleiter Hauser, había visto esta creación. Era la verdadera obra maestra de su locura. Si el Minenwerfer era fuerza bruta, esto era ingenio diabólico. Böhm había montado un bastidor. Era el viejo chasis de una sembradora, pesado, de hierro fundido. Y soldado a este chasis, en un ángulo fijo de 30 grados, había una batería de 10 tubos. Eran tubos de andamio, largos y huecos. Y dentro de cada tubo, Böhm había insertado no una lata de leche, sino algo mucho más común y letal en la Alemania de 1945, un Panzerfaust 60. Había pasado semanas modificándolos. Había desarmado cuidadosamente el mecanismo de disparo de percusión de cada uno. Y, al igual que con su Minenwerfer, los había cableado. Había conectado cables eléctricos a la carga propulsora de pólvora negra de cada uno de los 10 tubos. Los 10 cables corrían por el suelo hasta una segunda caja de detonación, una más pequeña, que tenía una batería de motocicleta y 10 interruptores de cuchilla de cobre separados, alineados como las teclas de un piano macabro. Era un órgano de Stalin improvisado, un arpa de Tannenberg
alimentada por el arma antitanque más desesperada del Reich. Böhm se arrodilló junto a su creación. Esta arma no apuntaba a la carretera. Apuntaba a través de una serie de agujeros que había abierto pacientemente en la pared lateral del granero, ocultos por arbustos secos. Esos agujeros no cubrían la carretera. Cubrían el único flanco viable de aproximación. Cubrían el campo abierto que la infantería americana ahora cruzaba. Böhm observó a los soldados americanos. Estaban bien entrenados. Se movían rápido, en pequeños grupos, cubriéndose unos a otros. Estaban a 200 metros, 150. El teniente Davis estaba al frente, gritando órdenes, animándolos. Estaban a punto de llegar a la zona de muerte que Böhm había calculado. 100 metros. Böhm puso su mano callosa sobre el primer interruptor de cobre. No disparó todos a la vez. Eso habría sido un desperdicio. Él era un artesano. Conectó el primer interruptor. ¡Fiush! Un solo Panzerfaust salió disparado del costado oculto del granero. Su cohete de carga hueca trazando un arco humeante. Los soldados americanos, sorprendidos, se tiraron al suelo. «¡Francotirador!», gritó Davis. El cohete impactó en medio del primer escuadrón, explotando con un crack agudo. Gritos. 2 hombres cayeron. Antes de que pudieran reaccionar, Böhm cerró el segundo interruptor. ¡Fush! Otro cohete, desde un ángulo ligeramente diferente, golpeó el segundo escuadrón. Y el tercero. ¡Fush! Y el cuarto. ¡Fush! Se convirtió en una pesadilla. Los americanos estaban siendo atacados por un enemigo invisible desde un flanco que creían seguro, con cohetes antitanque. Creían que estaban siendo emboscados por un escuadrón Panzergrenadier entero. El pánico se apoderó de ellos. Empezaron a retroceder, arrastrándose, dejando a sus heridos atrás. El asalto de infantería se había roto. «¡Retrocedan!», gritó Davis, su voz llena de pánico. «¡Es una trampa! ¡Es una trampa!». Mientras la infantería huía, los 2 tanques Sherman seguían disparando inútilmente contra los muros de piedra del granero. El comandante del Betty Ann, viendo a su infantería huir y el Rebel Yell bloqueando su retirada en la carretera estrecha, tomó una decisión de pánico. «Salgo de la carretera», gritó por la radio. «Voy a rodear por el campo de la izquierda. Cubriré la retirada de la infantería». El comandante del Rebel Yell gritó: «No, el suelo está blando. Es un pantano helado. Tengo que moverme». El Betty Ann giró bruscamente, sus orugas mordiendo el borde de la carretera y hundiéndose en el campo abierto, el mismo campo que la infantería estaba abandonando. El tanque avanzó. 10 metros. 20. Y entonces el suelo, que parecía sólido y helado en la superficie, cedió. El barro de primavera bávaro, oculto bajo una fina capa de nieve, se tragó el tanque. El Sherman de 30 toneladas se hundió bruscamente por el lado derecho. El motor rugió. Las orugas lanzaron géiseres de barro negro y espeso. Pero no se movió. Estaba atascado e inclinado en un ángulo de 40 grados, su cañón apuntando inútilmente al cielo. La columna blindada americana estaba ahora completamente neutralizada. Un tanque destruido y bloqueando la carretera. Un tanque irremediablemente atascado en el barro. Una infantería diezmada y en pánico, huyendo a pie. Y el último tanque, el Rebel Yell, ahora solo, comenzó a retroceder frenéticamente, empujando el semioruga M3 abandonado fuera del camino para poder escapar, dando marcha atrás por la carretera por la que había venido. En el granero, Reinhard Böhm observaba. Su rostro estaba impasible. Había disparado 6 de sus 10 Panzerfausts. Había detenido el asalto de infantería. Había provocado el pánico que atascó al segundo tanque. Había forzado la retirada del tercero. Se levantó de su arpa de Tannenberg. Su Grossminenwerfer en la parte delantera del granero estaba inutilizable. El retroceso había dañado la recámara. Su batería de cohetes estaba medio vacía. Él estaba, de nuevo, desarmado. Pero la batalla por Tannenberg, al menos por este camino, por este día, estaba ganada. Un solo hombre, un ingeniero chiflado, un herrero loco impulsado por el dolor y la furia, había derrotado a una columna blindada americana. Cogió su simple martillo de herrero,
la herramienta de su verdadera profesión. Caminó hacia la puerta principal del granero, la que daba al valle. El humo se elevaba del tanque destruido y del cráter en la carretera. Se sentó en un taburete de madera, justo dentro de la sombra de la puerta, y esperó. Esperó a ver qué harían los americanos a continuación. Reinhard Böhm se sentó en su taburete de madera, justo dentro de la sombra de la puerta principal de su granero. El olor a pólvora y ozono era tan espeso que casi se podía masticar. Sus oídos pitaban con un tono agudo y constante, un eco del rugido de su Minenwerfer. Afuera, en el valle, el silencio era casi tan ensordecedor como la explosión que lo había precedido. El tanque Rebel Yell había desaparecido, su rugido de motor desvaneciéndose en la distancia, una retirada humillante. El Betty Ann yacía inclinado en el campo, un gigante de acero derrotado por el barro, su tripulación probablemente ya huyendo a pie. El Lucky Lady seguía ardiendo, una pira funeraria de 30 toneladas que enviaba una columna de humo negro y aceitoso al cielo gris de Baviera, un monumento instantáneo al fracaso americano. La carretera estaba bloqueada. La infantería se había dispersado. Sus gritos de pánico, ahora solo ecos fantasmales entre los árboles. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, el valle de Tannenberg estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Böhm no sintió triunfo. No sintió alegría. Solo sintió un vacío. Un vasto y tranquilo vacío donde antes había estado el dolor ardiente por su hijo Karl, donde había estado la furia impotente contra el Kreisleiter Hauser y sus mentiras fanáticas. Había hecho lo que tenía que hacer. Había convertido su dolor en acero, su pena en pólvora. Había usado las herramientas de su vida, la tierra, el tractor, el metal, para vengar la muerte de su hijo y defender su hogar de una manera que la Volkssturm de Hauser nunca podría haber soñado. Miró el martillo de herrero en su mano. La cabeza estaba desgastada por décadas de golpear el hierro al rojo vivo, el mango de madera pulido por su propio sudor. Esta era la única arma que entendía. Sabía que no había terminado. Los americanos eran como las hormigas. Podías aplastar a 1000, pero 1000 más vendrían. Había detenido una columna, pero no había detenido al ejército. No eran estúpidos. Eran industriales. Eran metódicos. Habían sido golpeados por algo que no entendían, algo imposible. Artillería pesada y cohetes múltiples desde un simple granero de piedra. Ahora, estarían en sus radios, llamando a sus superiores, su confusión convirtiéndose en una ira fría y profesional. No volverían a enviar tanques por ese camino. No mientras el granero siguiera en pie. Böhm estaba cansado. Un cansancio que le llegaba hasta los huesos, más profundo que el agotamiento físico. Estaba herido por la onda expansiva. Sus oídos sangraban levemente. Su cabeza palpitaba. Y estaba solo. Hauser y su patética defensa habían sido borrados. Él era el último defensor de Tannenberg. El ingeniero chiflado era ahora la única línea del frente. En el valle, a 2 kilómetros de distancia, el teniente Davis había reagrupado a los supervivientes de su pelotón de infantería. Sus manos temblaban mientras gritaba por la radio PRC-10. ¡Alto mando! ¡Alto mando! ¡Habla Davis! Compañía Baker. La columna está destruida. Repito, destruida. El Lucky Lady está fuera de combate. El Betty Ann, atascado. La carretera es intransitable. La voz en la radio, fría y distante, preguntó. Causa, teniente. 188. Un nido de pack. Negativo, señor. Negativo, gritó Davis, mirando con horror el humo negro. Fue el granero. En la colina. Algo dentro. Artillería de asalto. Un mortero gigante. Y luego... cohetes. Múltiples lanzadores de cohetes. Es una fortaleza de hormigón, señor. Está increíblemente bien defendido. No podemos tomarlo desde tierra. Repito, no podemos tomarlo. Hubo una pausa. La palabra fortaleza había cambiado la ecuación. Ya no era una simple limpieza de Volkssturm. Era un objetivo estratégico. Entendido, Davis, respondió la voz. Retírense a una distancia segura y marquen el objetivo. Apoyo aéreo en camino. Apoyo aéreo. La sentencia de muerte moderna. Reinhard Böhm, en su granero,
No podía oír la radio de Davis, pero conocía la lógica de la guerra. Sabía lo que venía después del fracaso de los tanques. Escuchó. El viento trajo un nuevo sonido. No el put, put, put de los Shermans. Era un rugido agudo, vicioso, que crecía desde el sur. Un sonido que cortaba el aire. Miró por la puerta abierta del granero, hacia el cielo gris, y los vio. 2 puntos plateados que crecían rápidamente. P-47 Thunderbolts. Habos, los cazabombarderos que eran el terror de la Wehrmacht. Los vio inclinarse, sus alas mostrando la estrella blanca, entrando en un picado perfecto, apuntando directamente a su colina, apuntando a su granero. Böhm no corrió. No había dónde correr. No había sótano lo suficientemente profundo para sobrevivir a lo que venía. No había rendición que ofrecer a un avión a 500 kilómetros por hora. Se quedó sentado en su taburete, sosteniendo su martillo. Miró su arpa de Tannenberg, los 4 Panzerfausts restantes sin disparar. Miró el Gross Minenwerfer desplazado, su tubo de drenaje ahora agrietado por el retroceso. Miró el caos de su taller, el lugar donde había pasado su vida. El lugar donde había dado forma al metal. El lugar donde su hijo Karl había aprendido a soldar. Pensó en Karl, en Stalingrado muriendo de frío, traicionado por el fanatismo de hombres como Hauser. «Ya voy, hijo mío», susurró Reinhard Böhm. Los P-47 abrieron fuego. El sonido fue como el de un dios rasgando una tela gigante. Las 8 ametralladoras calibre 50 de cada avión convergieron en el granero. Las balas trazadoras golpearon los muros de piedra, convirtiendo la mampostería en polvo en una fracción de segundo. La estructura, que había resistido los proyectiles de 75 mm, no pudo resistir esta tormenta de plomo concentrado. Y luego, los cohetes. Cohetes HVR, de 5 pulgadas. Fush, fush, fush. 3 cohetes de cada avión. 6 impactos directos. El granero de piedra, el taller del herrero, la fortaleza improvisada. Simplemente dejó de existir. Explotó en una bola de fuego titánica, una explosión que hizo palidecer la detonación del Minenwerfer. La mezcla de fertilizante restante, la pólvora de Panzerfaust almacenada, todo detonó en una explosión simpática que envió el eje del tractor Fiat a 100 metros en el aire y vaporizó a Reinhard Böhm en el acto. Durante 1 minuto entero, llovieron piedras, madera ardiendo y fragmentos de metal retorcidos sobre el valle. Luego, el silencio. Los P-47 dieron una última pasada victoriosa sobre la columna de humo y desaparecieron en las nubes. Media hora después, la infantería americana avanzó, con cautela. El teniente Davis y sus hombres subieron la colina humeante, esperando encontrar un búnker de hormigón subterráneo, una batería de cañones de asalto, los restos de una compañía de SS fanáticos. No encontraron nada de eso. Encontraron un cráter humeante, encontraron los restos irreconocibles de un tractor agrícola, encontraron el eje de una sembradora, encontraron tubos de andamio retorcidos y los casquillos vacíos de 10 Panzerfausts, extrañamente cableados. Y en el centro de la destrucción, medio enterrado, encontraron el origen del primer ataque, el cañón de un Minenwerfer improvisado, hecho, increíblemente, con un tubo de drenaje de hierro fundido. Los soldados se quedaron mirando la escena, sin poder comprender. «¿Esto es?», susurró un soldado. «¿Esto fue todo?». Davis se arrodilló, recogió una de las baterías de motocicleta que Böhm había usado para su arpa de Tannenberg. Siguió el cableado derretido hasta los restos de los tubos de Panzerfaust. «Dios mío», dijo Davis. No era una fortaleza, no era un regimiento, era un hombre. Miraron a su alrededor, buscando un cuerpo, pero no había nada. Solo herramientas esparcidas por la explosión. Y entonces, Davis vio algo, brillando entre las cenizas. El martillo de herrero de Böhm, su mango de madera carbonizado, pero la cabeza de acero sólido, aunque deformada por el calor, aún intacta. Lo recogió. Era pesado, el martillo de un constructor, el martillo de un ingeniero chiflado,
susurró Davis. Un solo ingeniero chiflado. Se quedaron en silencio en la cima de la colina, mirando el tanque volcado abajo, el cráter en la carretera, el tanque atascado en el barro. El trabajo de un hombre que, armado solo con su dolor, su ingenio y la chatarra de su granero, había detenido a una columna blindada americana durante un día entero. Lo llamaban el ingeniero chiflado, pero en las ruinas de Tannenberg, mientras el ejército americano traía excavadoras para despejar el camino que él había bloqueado, su locura se había ganado un nombre diferente: leyenda.